Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si logran ver mi pantalla y escucharme bien, por favor. Sí, buenos días, sí se escucha bien. Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos recordando lo que hemos trabajado, ¿sí? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? A ver, ¿quién me podría decir? Zulema, buenos días, muy bien, buenos días. Buenos días, Miss. Los verbos. Muy bien, Clarisa, hemos hablado sobre los verbos. Clarisa, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Clarisa Brumer Silva. Bruno. Silva Clarisa. Muy bien. Muy bien. A ver, hemos hablado de los verbos, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho respecto al verbo? Voy a traer mi cuaderno, ¿ya, Miss? Chicos, ¿qué hemos dicho respecto al verbo? ¿Qué entendemos por verbo? Son acciones, Miss. Ya, son acciones, pero ¿quiénes desarrollan esas acciones? Ya me acordé, Miss. Con los pronombres personales viene ¿Va con los pronombres personales? yo, tú. Ya tiene persona, ¿cierto? ¿Cuántos acentos gramaticales tiene el verbo, dijimos? Dos. ¿Dos nada más? No, vale, como cuatro. A ver, posesivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Como cinco? 5 accidentes gramaticales, ¿cierto? Sí, Ya Miss. tiene 5 accidentes gramaticales, de los cuales la primera, ¿en qué se enfoca? ¿Cuál es uno de los accidentes gramaticales del verbo? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cómo dijo Miss la pregunta? ¿Cuál es uno de los accidentes gramaticales del verbo?
positivo. De los 5, a ver, mencióname uno. A ver, posesivo. Posesivo. ¿Ese será el accidente gramatical? Ay, no, déjame acordar. No me acuerdo. Ah, algo así me acuerdo. Chicos, a ver, ¿quién se recuerda? Uno de los accidentes de los 5. Clarisa nos ha mencionado. ¿Quién recuerda uno de los accidentes gramaticales? Chicos, Definitivo, creo. Es sobre lo que hicimos de los de las 5 oraciones, ¿no, Miss? a ver, claro. El verbo va a tener 5 accidentes gramaticales, ¿ya? Tiene tiempo, tiene persona, tiene modo y tiene aspecto y número, ¿cierto? Tiene 5 accidentes gramaticales. Cuando hablamos tiempo del verbo, ¿a qué nos enfocamos? Ah, presente, pasado, futuro. ¿Eso? Exacto, ¿ya? El verbo tiene 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Futuro. Cuando hablamos de pasado, ¿a qué nos enfocamos? Al pasado. A sucesos o acciones que ya se han realizado. Pasado. Acciones que ya se han realizado. Excelente. Futuro, Lo que va a pasar, acciones, lo que va a pasar. acciones que recién se van a realizar. Realizar. Y presente, Lo que se vive el día. El lo presente. que está sucediendo, ¿cierto? Lo que Lo está que sucediendo. sucede. Exacto. Ahora, persona. ¿De qué tipos de persona hablamos en el verbo? Persona. Dos. ¿Dos personas nada más? Ay, no. ¿Cuáles son esas personas de que nosotros hablamos? Ya les ayudé con uno, del tiempo. Ahora, ¿cómo será en persona? Chicos, ¿Me dices en singular y en plural eso? ¿cómo? ¿Es singular y plural?
No, ese es el número. Cuando hablamos de persona, chicos, nos vamos a enfocar en primera, segunda y tercera persona. Ya se olvidaron ya. Gracias, estoy recordando, Miss. ¿Mm? Hablamos de los tres tipos de persona, pues chicos, yo, tú, él o ella. Ahí estamos hablando del persona. ¿Me dejo entender? Sí, ya me acordé. Ya. ¿Qué otro accidente gramatical tenemos? Lo acabas de mencionar. Singular y plural. Singular y plural. ¿Qué accidente gramatical es? Nudo. Número. Número. Singular Ese y es el plural. gramatical de Número. ¿Ya? ¿Qué otro accidente gramatical tenemos? Del verbo. Chicas, ¿qué otro accidente gramatical tenemos? Del verbo, nos falta uno. Nudo. ¿Cómo? Nudo. Nudo. Las conjugaciones, Miss. No, eso es parte ya del verbo. El accidente gramatical hace referencia a sus modificaciones. Estoy recordando, me voy a acordar, Miss. ¿Nudo o modo estoy escuchando? Modo. Modo, chicos, ¿ya? El otro accidente gramatical es el modo, ¿ya? Ahora, dentro del modo tenemos tres tipos. ¿Cuáles son? Tiene tres tipos, chicos. ¿Cuáles serán? Modo indicativo. Miss, Ujú. imperativo. ¿Eso? Exacto. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Imperativo. Ah, hija, no, me duele, no, eso no. No me hagas. Imperativo. Muy bien. ¿Ya? Esos son los tres modos del verbo que nos van a indicar según, ¿sí? Qué acción, o mejor dicho, según lo que yo quiero dar a conocer. Ya en eso se enfoca la intención que tienes al momento de dar a conocer la acción del verbo. ¿Ya? En eso se enfoca el modo del verbo. ¿De chicos? Ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos 5 accidentes gramaticales del verbo, ¿sí? Son fundamentales ¿para qué? Para poder, ¿qué cosa? Identificar, ¿cierto? ¿Cuál es la intención, no? ¿Qué intención tiene el hablante al indicar una acción del verbo? ¿Ya? En eso se enfoca. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, de ahí, claro, está bien en sus conjugaciones, ¿no? La conjugación del verbo, ¿cuál es? Primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación del verbo, ¿cierto? Cada uno con diferente énfasis, con diferente característica, ¿ya? A eso se enfoca, ¿sí?
Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Ya se recordaron? Sí, Miss, un poco, un poco. Un poco, ya. Hay que tratar de repasar, chicos. Esto lo hemos trabajado la clase pasada recién. Y ya tienen que recordarlo, pues. No puede ser posible que a una semana ya no se acuerde. Sí, Miss, yo me acuerdo. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas muy importantes de cómo yo analizo un texto, ¿ya? Y sus elementos. ¿Cuál es esa estructura que yo debo de analizar y cómo obtengo, por ejemplo, idea principal, idea secundaria y tema dentro de un texto, ¿ya? Que es la comprensión de lectura, que es fundamental para todas las áreas, ¿no? El hecho de que yo tenga, sí, una buena lectura y haga un buen análisis, voy a poder interpretar, por ejemplo, un ejercicio de matemática, voy a poder contextualizar o armar mi secuencia lógica o mi ecuación, por ejemplo. Pero si yo no leo bien, no interpreto bien mi texto, ¿qué va a pasar? Ya voy a cometer el error de una mala interpretación. ¿Ya? Muy bien, entonces, la lectura. ¿Qué es la lectura? Cuando nosotros vamos a leer un texto, es fundamental, ¿sí? Determinar su importancia, ¿no? ¿Para qué? Para que esto, el hecho de yo leer diferentes tipos de texto va a ser fundamental para el desarrollo intelectual de cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a conocer diversos temas, vamos a adquirir diferente tipo de información. Si yo no leo muchos libros, ¿qué sucede? No voy a conocer temas, ¿cierto? A veces, ay, me da flojera leer tal libro. Entonces, el hecho de que yo lea un periódico, una noticia, un artículo de opinión o leo un chiste, ya estoy haciendo uso de la práctica de la lectura, ya que me sirve a mí para adquirir nuevos conocimientos. ¿Sí? Ahora, para que nuestra lectura sea significativa y eficaz, ¿qué quiere decir? Tenga algo de importancia. Debemos abordarla, dice, en modo integral, es decir, debemos entenderla como un proceso dinámico, ¿ya? Y cooperativo de decodificación, ¿no? De interpretación, en otras palabras, de signos, imágenes y su relación que tenga con ello, ¿no? ¿Qué significa leer? Cuando nosotros vamos a leer cualquier tipo de texto, no sé si si les ha pasado que mayormente nos introducimos dentro del texto y obtenemos grandes ilusiones, se podría decir, porque enfatizamos quizás en un personaje que nos ha llamado la atención y determinamos que somos ese personaje, ¿no? Entonces nos imaginamos, vivimos la historia. Entonces, el acto o el proceso de leer es imaginarnos, ¿no? Reflexionar, comprender, interpretar y recrear, ¿no? Esa parte de la historia. Así, a ver, no sé si les ha pasado que les gusta una obra literaria y ustedes se introducen dentro de un personaje que les ha agradado y hasta se imaginan que están dentro de la historia. A eso se refiere, ¿ya? Y leer es establecer relaciones, es comparar, es producir significado. A eso se refiere, ¿ya? Tenemos lectura, proceso dinámico y flexible en el cual el pensamiento y el lenguaje van a estar involucrados en una transacción permanente. Sin significado no hay lectura. La lectura es un acto productivo, es un acto coherente. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes participan en el proceso de la lectura? ¿Ya? En sí, el leer es una actividad mental
muy compleja que va a involucrar diversos actores, operaciones y factores donde todos ellos van a estar relacionados entre sí, ¿ya? ¿Qué puede participar? Participa el autor, el texto y el lector. El autor, ¿quién es el autor? Va a ser la persona quien ha producido, quien ha creado la historia y es el portador de significado y que tiene una intención, ¿no? Que ha escrito este texto con una intención. Entonces, el autor es un ente fundamental. ¿Por qué? Porque es quien va a producir, ¿no? Quien va a transmitir una información y que tiene una intención significativa, ¿no? ¿Qué quiere decir intención? Que ha escrito el texto con una finalidad, con un objetivo. A eso se refiere, ¿sí? Ahora, luego tenemos al texto. ¿Qué cosa? Que es la unidad fundamental de comunicación, ¿no? Que es, pues, se podría decir, el canal por el cual se está comunicando el autor con el lector, ¿no? Donde va a poseer una estructura sintáctica, ¿no? Una estructura semántica y va a tener recursos cohesivos que le van a dar unidad, ¿no? Al texto. ¿Sí? Siguiente, el lector. ¿Quién es el lector? Va a ser quien va a construir el significado a partir del texto que está leyendo, ¿cierto? Y va a ser fundamental dentro de este proceso de lectura, pues, ¿por qué? Porque va a ser quien va a reconstruir el sentido del texto. ¿Sí? Entonces, tenemos tres participantes dentro del texto, el autor, el texto y el lector, que forman parte fundamental del texto, ¿no? De esa estructura del texto. Ahora, ¿qué factores intervienen en la lectura? Primero, factores físicos y fisiológicos, edad, sexo y aspectos sensoriales, por ejemplo. ¿No? La edad, ¿qué tipo de textos también van a introducirse? Socioeconómicos y culturales, estrato social, grupo familiar y nivel educacional, ¿no? El psicológico, equilibrio, el autoestima, el nerviosismo y cognitivos, habilidades mentales específicas, ¿no? Atención selectiva, la memoria. Entonces, ¿por qué es importante estos factores que intervienen dentro de la lectura? Porque va a determinar de esta forma, según tus factores, cómo vas a interpretar a un texto. ¿Cierto? Si tú ya tienes, por ejemplo, más recurrencia en este tipo, en formato de este tipo de textos, vas a poder quizás comprender mucho mejor el texto y su interpretación va a ser mucho más específica o más compleja, ¿no? Porque ya vas a poder quizás comparar, ¿sí? Con las demás oraciones. ¿Me dejo entender?
¿Sí? Sí, miss. ¿Todo claro hasta ahí? Chicas, ¿todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda respecto a lo que estamos hablando? Todo claro, miss. Muy bien, entonces seguimos. Muy bien. Entonces, esto es es fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué factores determinan la comprensión de un texto? A ver, tenemos tres factores que van a estar relacionados con el emisor, con el receptor y en el mensaje. En el emisor debemos de tener un manejo adecuado del código, que quiere decir el idioma con el cual nos estamos comunicando. ¿Para qué? Para que se pueda comprender. Conocimiento sobre el contenido del texto, dependiendo qué tipo de texto o tú estás leyendo, ¿cierto? Porque si es un texto, por ejemplo, de anatomía o un texto científico donde te habla sobre avances tecnológicos y científicos o, por ejemplo, la fabricación de muebles, tú tienes que tener un conocimiento básico de ello para que lo puedas quizás comprender mucho mejor que de un tema que tú desconoces, ¿cierto? Esto va a depender del tipo de texto, ¿no? Circunstancias en que se produjo el texto, ¿no? Plasmar ello, el autor más que todo, ¿no? Y relacionados con el receptor, también manejo del código, manejo del idioma que en el cual se está desempeñando el texto. ¿Para qué? Para que no haya estas dobles interpretaciones, ¿no? Entonces, si tú conoces a la perfección la lengua que hablas, por ejemplo, lees un libro en español, vas a poder interpretar mucho mejor el texto, ¿ya? Sus esquemas cognitivos y circunstancias de lectura, ¿no? En qué tiempo, en qué espacio lo realiza. Relacionados con el mensaje, tamaño y nitidez de la letra, ¿cierto? Cómo debería de estar, mejor dicho, escrito el texto. Coherencia y cohesiones textuales, la intención comunicativa, contenido motivador, ¿no? Que motive al lector a seguir leyendo el texto. Esa es la finalidad de cada escritor, de cada redactor de texto, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Cuál es la estructura del texto? El texto se va a estructurar en esta es la organización, ¿ya? Tenemos el texto, su estructura, su organización, forma y contenido, forma, distribución de los párrafos y contenido, la exposición del tema entre introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Donde ambos van a estar en una idea central, se va a basar en una idea central. Recuerden que la idea principal o central del texto se obtiene de todo el texto. Solamente las ideas secundarias se obtienen de párrafo en párrafo, ¿ya? Y luego tenemos el tema para obtener el título, ¿no? A raíz de ello, de una buena interpretación de la idea central, yo voy a obtener el tema, ¿no?
que es la idea global de todo el texto para así poder elaborar mi título. ¿No han visto textos que yo le tengo que colocar título todavía para que se pueda interpretar o que le falta? Entonces, de esta manera yo lo coloco, ¿sí? Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se organiza el texto? A ver. Clarisa, ayúdame con la lectura del primer párrafo. Organización del texto. Ay. Es posible observar que un texto está organizado en párrafos y cada uno de ellos es portador de una idea que proporciona un nuevo aspecto a la idea central del escrito como en totalidad. A partir de la idea central se puede determinar el tema del texto, de qué se trata y un posible título para él. Muy bien, entonces, ¿qué interpretas de esa definición, Clarisa? ¿Qué nos quiere decir? Es posible, dice que del primer texto que no está, o sea, no está narrando el primero, no está diciendo cómo viene la lectura, escrita por párrafos. Que en cada párrafo tiene cada idea. Y eso. Y A ver, muy bien. A ver, aquí que nos dice que va a ser posible, dice, observar que un texto va a estar organizado, ¿qué cosa? En párrafos. Y eso es lo común que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Y cada uno de ellos va a ser portador de una idea que va a proporcionar un nuevo aspecto a la idea central. ¿Qué quiere decir? Una nueva temática, ¿no? Pero que no se va a descontextualizar de la idea principal. ¿Sí? A partir de esa idea central se va a poder determinar el tema del texto. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata, no? Con 3 a 4 palabritas vamos a mencionar de qué se trata el texto a raíz de obtener la información de cada párrafo y un posible título para él. ¿Ya? Eso vamos a obtener de la lectura general de todo el texto. A ver, Yanina. Sí, Miss. Yanina, a ver, el siguiente. Leo el siguiente lectura, Miss. Sí. Ay, no. Cada párrafo presenta una idea principal, información fundamental, carente de detalles. Esta idea puede ser o no complementada por ideas secundarias, cuya función es aportar información anexa al tema que se está desarrollando. Muy bien. ¿Qué interpretas de ese texto? Bueno, que dice que me dice que cada párrafo, o sea, tiene una información fundamental, Miss, que da detalles. Bueno, eso interpreto yo.
Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos menciona que dice que cada párrafo del texto va a tener qué cosa, una idea principal. Y eso es cierto. Cuando yo hago el análisis de mi texto, lo que debo de analizar siempre es su idea principal de cada párrafo. Debo de sacar su idea principal. ¿De qué nos habla? Porque cada párrafo, claro, nos sigue hablando de la misma temática, por ejemplo, de la naranja, pero en cada párrafo no nos habla solamente de la definición. Uno de ellos nos hablará sobre las vitaminas que tiene, los beneficios que tiene para el ser humano, qué características tiene, dónde crece, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos de sacar? Cada una de su temática, ¿no? Su idea central de cada párrafo. ¿Para qué? Para obtener un pequeño resumen, ¿ya? Recuerden que cada una de las ideas principales que yo saque de cada párrafo, voy a poder obtener, ¿qué cosa? Una información que va a estar referente a la idea principal, o mejor dicho, al tema del texto, ¿ya? Ahora, para yo analizar un texto, ¿sí? O interpretar un texto debe de seguir con cierta secuencia, con ciertas etapas. Análisis, síntesis y determinación de la idea central. ¿Qué análisis? A ver, ¿qué debo de hacer? Primero analizar, ¿no? Separar o dividir el texto en partes. Es decir, ¿qué quiere decir ello? Que el estudio del significado de cada párrafo individualmente y en relación con el texto en su totalidad para obtener un buen análisis, síntesis, reconstrucción del texto. Aquí ya es, se podría decir, el resumen, ¿no? De sus aspectos fundamentales del texto. Determinación de la idea central va a requerir, ¿qué cosa? Verificar la coherencia del texto y determinar su contenido, ¿no? Va a existir procedimientos para determinar, por ejemplo, el tema, la idea principal del texto. Y por último, la titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, es decir, que el tema más lo dicho sobre ese tema. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinar una idea central del texto? Ustedes, ¿cómo sacan una idea central del texto? ¿Cómo lo determinan? El texto que sea el más importante o lo que venga relacionado. Ya puede ser la idea principal del texto, sí, lo más importante, ¿qué más? ¿Qué otra estrategia usan para determinar la idea central del texto? ¿Qué otra estrategia usan? A ver, Yanina, ¿qué otra estrategia usas tú para determinar la idea principal del texto? O de tu texto, mejor dicho. ¿Cómo lo determinas? ¿Cómo sacas la idea principal de un texto? Espera, espera, hija, espera. Miss, eh, Yanina.
Busco la palabra clave de mi texto. Busco la palabra clave, muy bien, una buena estrategia por ahí. Excelente, Yanina. A ver, ¿cómo yo voy a determinar la idea principal de un texto? Va a haber diferentes formas, ¿sí? Voy a tener diferentes formatos, ¿ya? Primero, para determinar el tema central, debemos preguntarnos de qué nos habla el texto, de qué trata el texto, para yo poder determinarlo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ayúdame, Clarisa, con la lectura de este pequeño texto. ¿Cómo determinar la idea central de un texto? Para No, determinar lo que dice la cartografía. Ya lo leímos. la amarilla, Ujú. la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. ¿De qué nos habla el texto? De la ciencia, De la ciencia. la, ¿De la ciencia nos estará hablando? un ratito más. A ver, concéntrense. Nos dice, ¿De qué nos está hablando el texto? Está clarito ahí. ¿es la elaboración de mapas o no? También se puede hacer por mapas una lectura, ¿no ves? ¿O cómo? La, la, cator- la cartografía es la ciencia. ¿Será la elaboración de mapas? De manera general, al inicio está el texto La presentación, Miss. de la presentación. ¿Qué nos dice? A ver, dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? ¿De quién nos está hablando? La cartografía. De la cartografía, chicos. Nos está hablando, nos está dando una definición de la cartografía. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Del La car- concepto de la cartografía, definición de la cartografía. Eso va a ser, ¿qué cosa? El tema. Esa respuesta. Ahora, para reconocer la idea principal va a ser útil preguntarnos, ¿qué se dice respecto al tema? Entonces, ¿qué se dice respecto a la cartografía? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Es la ciencia que tiene por objeto la representación, Miss. Eso, ¿verdad? Ya, puede ser. A ver, veamos. ¿Qué nos dice? Nos dice que la cartografía es la ciencia que presenta qué cosa. Una escala determinada. A ver. Es la elaboración de mapas. Muy bien. Sí, nos dice, ¿qué se dice sobre el tema? Nos dice que la cartografía es la ciencia que va a representar a la Tierra a través de
mapas. ¿Ya? Es el pequeño resumen respecto a lo que nos habla todo el texto. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, ¿eso qué sería? Esa es la idea central del texto. ¿Ya? Es la idea principal. Es la idea principal. ¿Bien? Sí, Miss. Es la idea principal. Entonces, de esa manera, yo obtengo dos temas. Primero, para obtener el tema, ¿qué pregunta me hago? ¿Qué pregunta me hago para yo determinar el tema central del texto? Lo acabamos ¿De qué nos habla el texto, mío? ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué nos habla el texto? Esa es la pregunta que yo me debo de hacer. Y para determinar la idea principal, ¿Qué se dice sobre el tema, Miss? ¿qué se dice respecto al tema? ¿Cierto? Esa es la pregunta que yo me debo de hacer. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, me ha estado claro. Muy bien. Ahora, tenemos párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es la unidad del texto marcado por un punto aparte. Tiene una extensión variable que va a tener uno o más oraciones dentro de él y se va a desarrollar una idea principal, aunque a veces va a haber más de una idea principal dentro de todo ese párrafo. La idea principal de un texto es global. ¿Qué quiere decir? Que va a estar durante todo el texto. Si te hablan de la cartografía, todo el texto te va a hablar de la cartografía y va a ser abarcadora. Suele encontrarse de manera explícita a través de palabras claves o de una oración, ¿cierto? O de una oración. Ahora, ¿cómo determinamos la idea principal de un párrafo? Para determinar la idea principal de un párrafo, se debe reconocer también mediante una pregunta. ¿Qué se dice respecto del tema en este párrafo? Y se expresa generalmente a través de una oración principal. En esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. Recuerden ello. Puede haber en esas tres etapas, ¿ya? Y la idea que salga se le va a determinar como idea secundaria. Recuerden ello. Al comienzo, por ejemplo, dice, no cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el ético. Entonces, ¿qué nos dice? Que puede aparecer al comienzo, dice, no cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Suficiente. Esa es la idea principal. ¿Cuál es el tema? La ingeniería genética. ¿Ya? La ingeniería genética es la idea principal, ¿sí? De todo el texto. ¿Qué se dice respecto al tema en este párrafo? Se dice que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Eso se dice de la ingeniería genética dentro de este párrafo. ¿Cierto? Sí, Miss. ¿Y cómo determinar? A ver, al centro, dice, una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones que ha impactado en la sociedad tecnificada en todos los aspectos, la ingeniería genética, una de las más grandes, igual, ¿no? Y al final, también se puede variar. ¿Ya, chicos? Entonces, determinar la idea principal de los párrafos. Por ejemplo, dice, el Renacimiento es ante todo una edad descubridora. En ella, el hombre aparece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. Entonces,
A ver, ¿cuál es la idea principal de ese texto, chicos? A ver, ¿usted qué me dice? El renacimiento, ¿ves? Ya puede ser el Renacimiento. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la idea principal? Dice, el Renacimiento es ante todo una idea descubridora. Muy bien. Ahora, en el siguiente texto, ¿cuál será la idea principal? A ver, dice, este es el teatro que hizo Ionesco, un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas. El teatro del absurdo que, en síntesis, pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿Ya? ¿Cuál es la idea principal de ese texto? El teatro del absurdo pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿Cierto? Muchas veces lo fundamental va a ser inferir la idea principal, vamos a abordar el tema más adelante, ¿no? Es interpretar, ¿no? Y cómo es que yo obtengo los significados de los textos, ¿no? Va a haber significado literal, va a determinar de forma explícita dentro del texto, complementario, que se va a generar a través de la lectura, e inferencial, cuando va a ser una información implícita, ¿no? Que no está dentro del texto, que yo voy a tener que interpretar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no les haya quedado claro respecto a este tema? No, me... ¿Todo claro? Sí, Miss, claro. Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender, ¿sí? Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense.